Bueno, entonces vamos a ir, hermanos, a la enseñanza en esta tarde. Vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Ya tiene un rato, ¿verdad? Que no escuchamos a nuestro hermano Mezquita. Yo le pedí a él que él nos trajera el estudio bíblico hoy en esta hora. Así que voy a pedir a nuestro hermano que pase y vamos a abrir nuestros corazones, vamos a estar atentos al mensaje de la palabra, el estudio que nos trae hoy, ¿sí? Lo tiene que decir tampoco, que no lo escucha. Sí, bravísimo. Adelante, hermano. Buenas tardes, estoy medio cansado. Tuve que andar corriendo. Buenas tardes a los hermanos que están de ese lado. A los que están acá presentes. Hoy tenemos un estudio sobre el rey Saúl. Ustedes saben que cuando el profeta Samuel quedó anciano, el pueblo le pidió que nombrara un rey, porque ella estaba muy viejito, y bueno, entonces el capítulo 9 de Samuel, vamos a ir al capítulo 9 de Samuel, desde el versículo 1 en adelante, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serop, hijo de Becorat, hijo de Afías, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque está quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, ahora estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero, ¿qué llevamos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios
decía, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí, delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Y cuando entréis a la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 16. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Samuel, el pueblo de Israel le había reclamado que le pusiera un rey para que los gobernara, porque Samuel estaba muy viejo y los hijos de Samuel habían sido nombrados jueces. Los hijos de Samuel eran Joel y Abías, pero estos señores no siguieron los pasos del padre. Samuel era un hombre recto, un hombre correcto, un hombre temeroso de Jehová, un hombre temeroso de Dios. Pero sus hijos aparentemente no. Los nombró jueces y el pueblo le reclama a Samuel que los hijos no estaban haciendo lo que a Dios le gustaba. O sea, lo que Dios lo que Dios ordena, que es un buen comportamiento y no ser, dice el versículo 4 del capítulo 8, del capítulo 1 al 4. Dice en el capítulo 8, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Cuando los ancianos de Israel fueron a hablar con Samuel, Samuel interpretó que no lo querían a él. Y entonces le consulta a Jehová, le pide a Jehová que lo oriente, qué era lo que debía hacer. Y Jehová le contesta que no era contra él, no era contra Samuel, sino que era contra Dios lo que estaban haciendo los hijos de Israel.
Por eso le ordena que le nombre un príncipe. Ahora, dice el padre de Saúl, que era Cis, era un hombre valeroso, fuerte, valiente. Era de la tribu más pequeña de Israel, la tribu de Benjamín. Benjamín fue el último hijo que tuvo Raquel, y cuando ella lo tuvo, se murió y lo llamó Benoni. Pero Jacob le cambió el nombre y lo llamó Benjamín. En el capítulo 35, versículo 18 de Génesis 35, versículo 18. Dice: del versículo 16, la muerte de Raquel. Dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Y cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que, al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal. Benoni quiere decir hijo de tristeza, hijo de mi tristeza. Por eso Jacobo le cambió el nombre y le puso Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Vemos que este es uno de los ejemplos, u otro de los ejemplos que Dios hace de cosas grandes, de cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque Benjamín era la tribu más chica de Israel y Saúl era de la familia más chica de Israel, de Benjamín. La tribu de Benjamín era la más pequeña y Saúl, perdón, era el más pequeño. Era de la familia más pequeña. Saúl era un hombre guapo, un hombre de todos los jóvenes, más guapo que todos los jóvenes de Israel. Era más alto que todos. El versículo 2 de capítulo 9 de Samuel, en el capítulo donde estamos en la lectura nuestra, dice: tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vamos a hablar para continuar con este estudio. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos, dame sabiduría, que sea tu voz la que hoy comunique lo que tenemos en tu palabra y no la mía. Úsame para poder explicar, para poder llevar tu palabra con buen rumbo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice que el papá de Saúl tenía unas asnas. Esas asnas se perdieron, se fueron. Por eso el papá de Saúl lo mandó a que fuera a buscar las asnas. Y salieron
y buscaron por 3 días. Recorrieron 30 millas aproximadamente. Y después fue que el siervo de Saúl le dice, bueno, vamos a no caminar más, vamos a ir a ver al vidente o a ver a Samuel, que era el profeta, que era el hombre que Dios había puesto para que lo nombrara a Saúl como príncipe, que Dios sabía que ese muchacho de tan, digamos, tan humilde familia, de tan humilde tribu, porque la tribu de Benjamín era una tribu humilde, una tribu chiquita, sabía que había en Saúl un potencial, que Saúl podía gobernar Israel, que Saúl podía sacar de la mano de los filisteos al pueblo de Israel. Por eso le dice a Samuel, por eso Dios le dice a Samuel que lo nombre como príncipe. Dice que llegaron a Ramá en un día que se iba a ofrecer, sacrificio por medio de Samuel el profeta. Versículo 11 al 14 dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, estaba en este lugar el vidente. Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí, delante de ti, date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Y cuando entréis a la ciudad, le encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallarás. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. O sea, Samuel estaba esperando a Saúl para llevarlo al lugar alto, para llevarlo a la comida o al que tenían, porque le dice en el versículo 15 y 16 que Dios dice, y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y volverá a mi pueblo de mano, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El versículo 17 dice, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Dice que al día siguiente Samuel hace lo que Dios le había dicho. O sea,
unge a Saúl. En versículo 20 dice, de las asnas y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Saúl no entendía nada. Dice, pero ¿cómo me nombran a mí si yo soy el más chiquito? Soy el que menos incidencia puedo tener en el pueblo. ¿Por qué me nombran a mí? Es una de las cosas que nosotros muchas veces decimos, ¿por qué a mí y no al otro? Sin darnos cuenta que Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Tenemos la prueba, por ejemplo, de la cantidad de misioneros, cantidad de hombres, cantidad de pastores que andan recorriendo el mundo. ¿Por qué? El caso del pastor Andrés, ¿por qué vino acá? ¿A qué vino? ¿Quién lo mandó? Decimos, no, pero vino porque vino a conocer Uruguay, no. Vino porque tenía una misión, la misma misión que tenemos nosotros, que Dios le marca el camino a seguir y qué es lo que debe hacer cada uno de los cristianos. Porque Dios tiene en cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos da un don. El don de mandar, el don de predicar, el don de hablar. Cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo. Y la prueba está que Saúl, siendo uno de los más jóvenes, digamos, porque según lo que dice, era joven, era alto, era fuerte, era todo lo que quiera, pero vivía posiblemente en una tribu que no tendrían muchos valores. Sin embargo, dice acá en el versículo 21 que dice, porque Saúl, del versículo 21 del capítulo 9 de Samuel, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosas semejantes. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, de la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos
al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, capítulo 1, que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido por príncipe sobre su pueblo Israel? Se refería a que Jehová le había ordenado que lo ungiera como príncipe de Israel. Este es un estudio para seguirlo, porque hay varios capítulos del mismo libro de Samuel que se refieren al principado primero de Saúl y luego al reinado. ¿Por qué Dios nombra a Saúl como príncipe o por qué lo nombran como rey? Porque el pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Israel no quería obedecer, no obedecía la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía dioses ajenos, tenía dioses que no eran los. En el capítulo 7 explica que no eran los dioses que debían ser adorados, porque adorado es un Dios solo, y ese Dios está con nosotros. Saúl es ungido como rey. Ahora, ¿por qué Saúl salió a buscar las asnas? Y por allá dice que el profeta le tiene que mostrar el camino. ¿A qué salieron ellos? A buscar asnas que se habían perdido. Entonces ellos sabían cuál era el camino. Porque Saúl sabía que el camino de él era ir a buscar las asnas. Si no las encontraba, volver a su lugar de origen, pero no. Todo eso, ¿por qué? Porque Dios nos ordena sin que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer. Dios nos tiene designado siempre algo para que nosotros primero obedezcamos las órdenes o las leyes de Dios, para que no nos pierdamos en el mundo como mucha gente que hay perdida, para que tratemos por todos los medios de evangelizar, de llevar el evangelio, de llevar la palabra de Dios, pero con este libro, solamente con este libro. Es el único libro que tiene la verdad de Dios. Y hay no sé si un análisis o qué. ¿Por qué esto de la pandemia mundial? Si nosotros nos ponemos a estudiar, nos ponemos a analizar, resulta que no podemos salir, no podemos reunirnos en las congregaciones por mandatos, no podemos andar en la calle, tenemos que andar con el tapaboca puesto, no podemos hablar con otras personas. Pero miren, nos dio un medio. ¿Y cuál fue ese medio? El Zoom o el YouTube. Porque por medio del YouTube uno llega a la mitad del mundo o a todo el mundo. Todo el mundo tiene YouTube. A todo el mundo le podemos predicar. A todo el mundo le predicamos. Sin digo, por ahí que nos llamen locos. Porque andamos, no, nosotros vamos a predicar y se acabó. Pero estamos predicando y estamos dando la palabra de Dios por el medio de la tecnología. Ahora, para terminar, Dios, hacemos una pequeña comparación
10. Saúl salió a buscar asnas, porque se habían perdido. Y Jesús, ¿a qué vino a la tierra? A buscar almas perdidas. Por medio de la cruz de Jesús, las almas, por medio de la sangre de Jesús, las almas son salvas. Para que las almas sean salvas, nosotros somos los que debemos llevar el Evangelio. Pero llevar el Evangelio por el mandato de Dios. Llevar el Evangelio, siempre tener cuidado de llevar el Evangelio honesto. Siempre que vayamos a hablar con una persona o que por cualquier medio llevemos la palabra, hagámoslo con la Biblia en la mano. Es la única palabra que verdadera, la única palabra creíble es la Biblia. Gracias, Señor, por esta oportunidad, gracias por la oportunidad que me ha dado hoy. Bendice a mis hermanos que están conectados, bendice a los hermanos que están presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, amén. Qué tremendo, ¿verdad? Una de las cosas, ¿no?, que vemos cerca de los reyes y rey Saúl, ¿no? Es la meditar, ¿no?, la forma como Dios guía a Saúl, aunque él no sabía lo que mencionó el hermano. O sea, él no sabía cuál era el propósito final por el cual estaba yendo hasta Ramá, hasta donde iba a encontrar a Samuel. Pero de alguna forma Dios lo estaba guiando sin que él se enterara. Entonces es interesante porque es como Dios a veces obra. Es muy importante saber nosotros que seguimos al Señor aunque no lo vemos, siendo fieles, obedientes y siguiendo, ¿verdad, hermanos? Atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero a veces Dios nos lleva y hay veces que es algún problema. Ellos en este caso tenían el problema de la asna, de la burra, va a decir en México, se habían perdido. Y bueno, tal vez estaba preocupado, ¿no?, por los asnos y eso, se habían perdido. Entonces, esa preocupación se vuelve en una bendición, ¿no?, de lo que Dios quería para Saúl, ¿verdad? Es interesante. Pero bueno, hermanos, es muy interesante todo eso, ¿verdad? El hermano que va a seguir con esta serie, qué interesante es. Pero bueno, gracias, amado Raúl. Y bueno, hermanos, para que nosotros sigamos siempre siguiendo fiel al Señor, ¿verdad, hermanos? Fiel y haciendo su voluntad. Y no sabemos, a veces hay cosas difíciles en la vida, pruebas, necesidades o situaciones en nuestra vida, pero no sabemos lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Así que solamente ser fiel sin quejarnos, sin murmurar ante Dios, ¿verdad? Seguir nada más, ¿verdad? Amén. Muy bien.